Semana de Mayo, semana muy importante que siempre se recuerda en la Argentina. Hoy la contrarrevolución. Muy bien. Córdoba, desde sus orígenes, la provincia rebelde. Vamos. A ver qué pasó. El profesor Beto Gaitán nos cuenta, como siempre, esta partecita de la historia argentina. Buen día, Beto. Muy buenos días, y esta es una entrega más de Argentinos sin Domesticar TV, como siempre tratando de divulgar temas de la historia argentina. Y bueno, estamos justamente en una de las semanas emblemáticas dentro de la historia argentina, que es justamente la Semana de Mayo, aquella que nos lleva a conmemorar, a festejar, a recordar la gesta del 25 de mayo de 1810. Por supuesto, mucho se ha escrito, se ha dicho y se sigue diciendo respecto a cómo empezó todo este proceso. Está claro que no fue una semana sola en cuanto al inicio del proceso que lleva a concretar este grito revolucionario en lo que era la capital del Virreinato del Río de la Plata, Buenos Aires, sino que fue un proceso que para muchos historiadores ya comenzó prácticamente con el inicio del siglo XIX, a partir de 1800, aparte por varias causas. El sistema español venía gobernando estas tierras prácticamente 4 siglos, o sea, ya se estaba cayendo, si se quiere, el término de antiguo, de viejo. Si bien había sido creado el Virreinato del Río de la Plata con el objetivo de controlar un poco más las posesiones, las colonias en el cono sur de América del Sur, debido a que el tráfico y el contrabando era constante, eso fue marcando también otras características que llevó a la idea que las generaciones nuevas, como siempre, las generaciones jóvenes vienen empujando, planteando cambios y renovándose como sociedad. Imagínense una sociedad, la sociedad colonial, organizada con un sistema de castas. La clase alta, la clase blanca era la dominante, pero dentro de la clase blanca, como lo hemos explicado en otros momentos, existían los blancos peninsulares y los blancos nacidos en América, o americanos o criollos. La situación hacía que ellos eran la clase dominante, pero quien tenía las máximas posibilidades de ascenso y de poder y de ocupar los cargos más importantes eran los blancos peninsulares, o sea, los españoles nacidos en España, en la península, y los españoles nacidos en América, comúnmente llamados criollos, tenían reservado una parte de lo que eran los cargos, la distribución de los cargos importantes, políticos y militares, pero no el ascenso total. Por ejemplo, para que lo entendamos mejor, un criollo jamás podría ser designado virrey de uno de los virreinatos en los cuales se dividían las colonias americanas que pertenecían a España. A lo que hay que sumarle también el tema de las invasiones inglesas. Cuando los ingleses decidieron ocupar el estuario del Río de la Plata, hay varias historias al respecto. ¿Por qué se decidieron por Buenos Aires cuando querían conquistar Montevideo? Pero bueno, eso es harina de otro costal y en algún momento lo contaremos. La cuestión que los triunfos de la primera y la segunda invasión inglesa, cuando los porteños logran expulsar a los ingleses, les marcó un salto cualitativo en su conciencia, dándose cuenta que podían defenderse solos, sin el poder de España. En ese contexto llegamos, más el contexto internacional, más lo que estaba sucediendo en España, con la caída del rey de España y de las juntas centrales que se habían formado en nombre del rey de España, que estaba preso de Napoleón. Al caerse todo ese poder de España, queda lo que técnicamente se denomina un vacío de poder. Por lo tanto, como decía, o como se plantea, que dijo en algún momento Cornelio Saavedra, el jefe de los patricios, del regimiento de patricios, las brevas están maduras. Era el momento de hacer la revolución. Y ahí está, todo esto del cabildo abierto, las discusiones, etcétera. Bueno, pues bien, llegamos al 25 de mayo, se forma definitivamente la primera junta. Ahora, el tema que nos trae a nosotros el día de hoy no es ese. Lo hice como una introducción, como un contexto. El tema que nos trae hoy es la contrarrevolución, es decir, ese movimiento contrarrevolucionario que va a tener sus orígenes en Córdoba, que no va a ser el único movimiento contrarrevolucionario, sino que va a plantearse también en otros lugares del virreinato, en Paraguay, en lo que hoy es Paraguay,
y también en lo que es hoy Uruguay, que se van a levantar contra el poder de la Junta. Así que vamos a ver qué pasó con Córdoba. Vemos que Córdoba en su momento, al recibir la notificación el 27 de mayo de 1810 de que había que designar delegados, un sector de la población, sobre todo el más influyente, se va a plantear que probablemente no era el momento de enviar delegados, porque había dos problemas. Primero, que la revolución había sido una revolución ciudadana, es decir, una revolución que estaba planteada en la ciudad de Buenos Aires y que no había tenido en cuenta la opinión de las otras ciudades del interior, ¿sí? Como por ejemplo Córdoba. Córdoba era una ciudad, y lo sigue siendo hoy, una ciudad mediterránea muy importante a la hora de tomar decisiones. Era en aquel momento el camino intermedio entre el puerto de Buenos Aires, la capital del Virreinato de Río de la Plata, y el norte argentino, o el norte de lo que era el Virreinato de Río de la Plata, para ser específico, donde se manejaba toda la economía de la época virreinal. En Córdoba existía lo que se llamaba una aduana seca. Y ahí está el virrey Liniers, junto con el gobernador de Córdoba, que ven este problema, que no habían sido consultados. Lanzarse en una revolución implicaba enfrentar el poder de España con todo lo que eso traía como consecuencias. Un año antes, justamente en mayo de 1809, en el norte, en la provincia de Tarija, en el Alto Perú, hubo un primer intento revolucionario y fue duramente sofocado, y uno de los responsables de sofocar esa rebelión con los castigos que eso implicaba va a ser justamente el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, el que ahora había sido destituido con la primera junta. Liniers, que fue virrey, héroe de la Reconquista, un hombre muy popular y muy conocido en el virreinato, dice que no era el momento, sostenía que no era el momento, y para peor, cuando reciben la notificación de enviar diputados a Buenos Aires, se dan cuenta que Buenos Aires les pedía a todas las ciudades del virreinato que designen un delegado, cuando Buenos Aires tenía 9 delegados. Entonces ahí ya había un desbalance en el poder. Como consecuencia de eso, más otros factores, Liniers decide desoír, y juntos con el con el gobernador de Córdoba, deciden levantarse en armas contra la Revolución de Mayo, la revolución de la primera junta que estaba en Buenos Aires. Como los sucesos son muy rápidos, la Junta ordena enviar una expedición militar a Córdoba. Liniers no logra, junto con el gobernador de Córdoba, no logran reunir la fuerza suficiente como para contrarrestar al ejército que estaba enviando, o las milicias que estaba enviando Buenos Aires. Van a ser detenidos y la Junta va a ordenar el fusilamiento de todos los miembros. Uno de los responsables era Balcarce, Juan Ramón Balcarce, de ejecutar la orden, y había sido compañero de armas del ex virrey Liniers, juntos en la reconquista de Buenos Aires, en la expulsión de los ingleses. Por lo tanto, se va a negar a cumplir la orden y los envía a los detenidos a Buenos Aires para que sea la Junta de Buenos Aires la que aplique esa medida tan drástica y tan dura. La Junta se entera. Moreno, que era el principal motorizador o movilizador de esta medida tan dura, exige que se cumpla con la orden y lo envía a Castelli, al otro miembro de la Junta, al frente de la expedición militar, y le ordena ejecutar justamente los fusilamientos. Todos los miembros de este grupo contrarrevolucionario van a ser fusilados, menos el arzobispo de Córdoba, que le van a perdonar la vida, de apellido Orellana, le van a perdonar la vida justamente por su condición de hombre religioso, perteneciente a la curia. Todos fueron fusilados. Imagínense el impacto político y social que eso va a ocasionar en ese momento. Pero también hay que decir que si la cosa hubiese terminado al revés, es decir, si el movimiento contrarrevolucionario promovido por Liniers, la gente de Córdoba, y también se le hubiese unido, por ejemplo, la gente de Paraguay, de la zona de Asunción o del Alto Perú, y hubiesen derrocado a la primera junta, el castigo sería exactamente el mismo: el fusilamiento de los integrantes de la primera junta.
Pues bien, eso no ocurrió, todos ya sabemos cómo continuó la historia. La primera junta se consolida, se envían diputados y se forma lo que después nosotros conocemos como la Junta Grande. Pero por acción política de Moreno, esa Junta Grande que se va a formar con delegados de las otras provincias que integraban el Virreinato del Río de la Plata, van a tener más una función secundaria, legislativa, preservando para sí el Cabildo de Buenos Aires la función ejecutiva. Eso era lo que buscaba fundamentalmente Moreno. Lo va a lograr durante un tiempo, pero también va a caer en desgracia. Las movidas políticas internas dentro de la Junta, lo que hoy comúnmente podemos llamar la grieta, es decir, se forman dos grupos, por un lado los morenistas y por el otro lado los saaderistas, lo que hace que caiga el poder de Moreno dentro de la primera Junta y pida salir de Buenos Aires en una misión diplomática a Inglaterra. Y ya sabemos qué pasa. En alta mar, a la altura de el Brasil, Mariano Moreno va a ser asesinado, es decir, le dan de tomar un veneno muy potente y que le provoca la muerte, apagándose una de las llamas más fuertes de la Revolución de Mayo. El tema que nos traía hoy fue que quizás no se conoce mucho, que fue los fusilamientos de un héroe de la Reconquista de Buenos Aires, el ex virrey Liniers, junto con otros líderes de la provincia de Córdoba, y como Córdoba siempre es motorizadora de revoluciones, de cambios, que después se replican en otros momentos de la historia argentina. Estoy pensando, por ejemplo, en los años 60 con el Cordobazo, o también en los años 50 con la Revolución Libertadora, etc. Bien, vamos a seguir hablando seguramente mucho más sobre los hechos de la Revolución de Mayo. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, como por ejemplo que nos queda pendiente el rol de las mujeres dentro de la Revolución de Mayo. Esto será para otro momento, y como siempre esperamos que este tema sirva como un disparador para debatir, para el análisis, para la investigación, si se quiere, para leer un poquito más. Siempre va a ser bueno. Esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Chao, gracias Beto, muchísimas gracias a vos, siempre trayéndonos el lado B de la historia argentina, en esto que se llama Argentinos sin Domesticar TV, un poquito de historia de todo lo que pasa en esta época de la